Perfecto. Vale, profe. Listo, muchísimas gracias.
Hola, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, primero que todo, quería pues informarles que pues ya tengo consolidada el libro de Excel con las respectivas notas. No las he cargado en la plataforma porque pues está configurada para que el próximo 20, o sea, a partir del día de mañana estemos cargando las notas según las fechas establecidas por la universidad. Y pues aprovechar para pues a todos agradecerles por su puntualidad, por su compromiso con la entrega de los trabajos. Creo que pues el ejercicio fue un poco sencillo debido a que pues hay un material de apoyo que pues les sirve a ustedes para orientarse en cuanto a las técnicas que se deben de aplicar para obtener los resultados en los trabajos. ¿Listo? Entonces, de antemano, pues quiero felicitarlos porque fue muy bueno el resultado obtenido en cuanto a los trabajos. Como les digo, no les he cargado y no les escribí dentro de la plataforma porque sé por experiencia que a veces suele generar algunas eh, confusiones por respecto a la nota que nos entrega en el archivo, pero pues quiero pues aclararles que en este momento la plataforma aún no la tengo bien configurada para poder arrojar la nota en el libro de calificaciones, por ende no quiero cargarlas ahí para que ustedes no vayan a tener ninguna inquietud. Pero como les digo, fue muy bueno el resultado, pues ya que pues veo que tomaron el material de apoyo que teníamos para podernos guiar. ¿Listo? Entonces, el día de mañana, apenas yo envíe las notas a la coordinación, pues los estaré copiando a ustedes para compartirles el archivo con las notas. De hecho, fue pues muy bueno el resultado, como les decía. Pues creo que pues el ejercicio es muy práctico, adicionalmente pues tienen un ejercicio guía y pues el seguir cada uno de estos lineamientos o pasos pues les va a facilitar a ustedes pues obtener los resultados que se esperaban en cuanto a la propuesta del estudio de caso o las actividades. ¿Listo? Entonces, para mí pues fue, pues digamos que muy beneficioso poder observar que pues fue muy claro para ustedes aplicar la metodología y con esto pues ustedes pudieron solucionar las actividades. ¿Listo? Como les había dicho la semana pasada, yo ya también tengo activo lo que tiene que ver con la guía número 2 y los siguientes entregables. Entonces, lo ideal es que en el módulo 2 también vamos a realizar las respectivas entregas, lo que sí voy a es a tratar de que las entregas que vuelven nuevamente a hacer tres actividades, voy a tratar de programarlas para que las entregas sean en la semana número 6 o número 7 para que así ustedes tengan tiempo de completar las actividades y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues nuevamente yo me encuentro disponible para esto. Aquí sí quiero resaltar que las actividades de las entregables para la guía número 2 van a ser un poco más complejo, pero digamos que estas entregas también van a pedir puntualmente algunas actividades que ya se desarrollaron en las primeras entregas. ¿Listo? Entonces simplemente va a ser un paso a paso y van a continuar. De hecho, van a hacer algunos cálculos de las actividades que ya me entregaron, más las nuevas actividades que se van a contemplar como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, lo ideal es que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y tiene que ver con... Profe, perdóname, Sí, señorita, dime, qué pena te interrumpo, es que tengo una pregunta. dime. Sí, Quería señorita. saber si las entregas de esos trabajos van a ser como la de este primer corte que fue, por ejemplo, una entrega y un parcial, el mismo, la entrega del trabajo y el otro trabajo eran muy cerquita. Entonces, no sé si existe la posibilidad de que no nos queden como tan pegaditas las entregas, pues porque también tenemos otras materias, pues en mi caso tengo otras materias que también entran como a hacer muchos trabajos y de pronto pues se puede quedar uno cortico con el tiempo para entregar. Pues mira, lo que pasa es que si tú contemplas en este caso las entregas, como esto es de 8 semanas, es muy corta.
Entonces yo tengo que por lineamiento, si tú ves en la guía, solicitar la entrega número 1 y 2 y prácticamente tenemos pues las 2 primeras semanas para hacer esta entrega. Por eso les estaba diciendo que yo pensaba, no sé, podríamos hacerlo una entrega para la semana 6 y otra para la semana 7, ¿te parece? Sí, profe, Para- mientras digamos que no lo afecte a usted tampoco, pero que tampoco nos afecte a nosotros. Pero sí me Listo, sí, no, parece. pues yo trato porque pues digamos que como está el cronograma, esa primera entrega es un poco compleja. De hecho, lo ideal sería que a la semana de haber ingresado ya estuviéramos entregando la primera actividad. Pero por eso fue que yo las cambié y dejé las 2 actividades para la segunda semana, porque pues primero entendía que había personas que probablemente no pudieron asistir en la primera clase y en la segunda semana, pues que pueden generar algunas dudas. Pero en este caso, no sé si les parece bien, podríamos manejarlo como te digo. Una entrega para la semana 6, la siguiente, y es que son 3 trabajos los que quedan. Entonces tendríamos que semana 5, semana 6 y probablemente parte de la semana 7, antes de culminar la clase número 8, tendríamos que estar entregando la tercera actividad, porque también el corte tiene 3 actividades como tal. Entonces, no sé si les parece así, si dejamos una para la semana 5, otra entrega para la semana 6 y la entrega final para la semana 7. ¿Les parece? Si lo trabajamos por semanas, con eso estamos Sí, hablando de que esta profe. sería la cuarta. Tendrían hasta la siguiente semana entregarían la primera actividad, pero entonces tendríamos que entregar una actividad por semana. ¿Sí? ¿Les parece bien? Pues Profe, por mi una lado, pregunta, sí, profe. Señorita, qué pena, es que no les una pregunta, o entendí. sea, es decir, bueno, digamos, ya vamos como por la mitad, es decir, que tendríamos 3 o 4 entregas más si Tres hiciéramos más. una semana. Sí, quedan 3 entregables más. Es que por cada periodo hay 3 entregas, por cada corte. Entonces nos quedaría la actividad 3, perdón, la número 4 y 5. Con eso ya culminaríamos. Quedan 3 actividades en específico por realizar en la guía número 2, donde está contemplada, pues, como les decía, van a ver una parte, en la actividad final van a tener que realizar todo lo que se vio en toda la asignatura, desde la primera entrega hasta la última entrega. Digamos que aquí es una secuencia porque va a ir avanzando de acuerdo a la temática. Entonces, no sé si ustedes me dirán, porque pues como les digo, tenemos que, y lo ideal es que en la octava semana yo ya haya socializado con ustedes las notas y adicionalmente pues abordemos las temáticas del curso. Entonces, no sé, yo aquí pues digamos que podría aceptar cualquier propuesta de parte de ustedes para la entrega de los trabajos. Lo que sí sé es que son 3 entregas más que vienen, pero como les digo, como ustedes ya hicieron la primer parte en las primeras entregas del primer corte, el examen final total va a llevar esa misma, digamos que técnica, pero pues con un caso un poco más robusto. Entonces, creería que la última no va a ser complejo porque ustedes ya abordaron más de la mitad del trabajo, pero sí soy consciente que las 2 actividades que vienen van a llevar un poquito más de, digamos, de tiempo, porque pues son un poco más complejas las técnicas y pues la idea sería que yo pues aborde las temáticas y les pueda orientar para que ustedes no tengan ninguna duda. ¿Listo? Entonces, ¿les parece si dejamos las entregas para la semana 6 y 7? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Quedamos así. Semana 6 y semana 7 buscamos las 2 entregas y pues antes de que nos llegue la semana número 8 tratamos de entregar la última actividad. ¿Listo? O si es el caso y si hay mucho trabajo, pues buscamos una actividad alterna para que pues entendiendo y en eso soy muy consciente muchachos de que pues ustedes están abordando otras asignaturas y pues todos los instructores tenemos un poco de trabajo y soy muy consciente que lo que viene y las actividades, aunque yo el material que les compartí en la guía es muy práctico, muy orientador, podría ser que le genere alguna inquietud, alguna duda y pues esto consigo pues lleve un poco más de tiempo. Entonces yo no tendría pues ningún inconveniente si dejamos esas fechas establecidas para las entregas. ¿Listo?
no sé si tengan alguna otra duda, alguna Listo, otra profe, inquietud. gracias. No, con mucho gusto, Juliet. Y gracias a ti, pues, por el aporte y aquí todo es bienvenido. Lo ideal es que, pues, ustedes puedan también cumplir con sus obligaciones, tanto personales como también, pues, las académicas que tienen. Y, pues, yo entiendo que, pues, también tenemos otros instructores que también nos están ayudando, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Aquí sí, lo importante es que, pues, haya una comunicación. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra inquietud. No. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con la temática del día de hoy. Tiene que ver con la planificación y control de las capacidades. En pocas palabras, nos habla de que son procesos claves para asegurar que una organización tenga los recursos adecuados para satisfacer la demanda de manera eficiente. En pocas palabras, las necesidades que pueda llegar a tener. Entonces, comprendiendo la demanda, pues vamos a hablar de que las demandas tienen unos patrones en los cuales nosotros podemos analizar y comprender como tal. Ya lo vamos a ver cuando estemos observando el archivo de los pronósticos, porque pues juega un papel muy importante. Entonces, identificar y comprender los patrones de la demanda es crítico para una planificación efectiva. ¿Por qué? Porque con esa planificación de la demanda y con esos patrones establecidos, nosotros vamos a poder tener un horizonte de cuáles van a ser esas necesidades del departamento de producción, porque aquí pues juega un papel muy importante, ¿no? Cabe resaltar que se va a llevar a cabo pues una relación entre diferentes departamentos, lo que tiene que ver con el área de producción, que va a tener una relación con el departamento de ventas, ya que ventas es el que le entrega la información de las ventas que se puedan tener en un X periodo de tiempo. Pero a su vez, producción debe revisar cuál es ese inventario de producto disponible para poder satisfacer esas demandas, ¿no? Entonces ahí conlleva una relación o una comunicación con el departamento de inventarios o la gestión de inventarios para saber pues las existencias de los productos, cuántas materias primas se dispone de inventario, cuál es la cantidad de producto terminado que podría tener la empresa o podría identificarse también la cantidad de producto que se pueda encontrar en producción como tal. Listo, en pocas palabras, en proceso, que es la materia prima que está siendo transformada, pero que aún no ha terminado su ciclo de transformación y por ende, pues lo conocemos como inventario en proceso. Listo, que está en su transformación, pero aún no ha culminado. Entonces aquí los pronósticos juegan digamos que son importantes, ya que pues esta herramienta se suele utilizar para poder predecir cuál podría ser ese posible comportamiento. ¿Listo? Entonces aquí voy a traer el ejemplo de... Porfa, ¿me pueden confirmar si están viendo un archivo en Excel? Sí, Sí, profe. profe. Listo, muchísimas gracias. Bueno, esto es porque a veces suele pasar que yo comparto y entonces el archivo de Excel no deja y al parecer, pues digamos que no se visualiza la información. Entonces, nosotros tenemos una serie de técnicas que se suelen utilizar para pronosticar un inventario. Entonces, vamos aquí a hablar de unas de las más sencillas que se suelen utilizar. Yo este archivo se los comparto para que ustedes lo puedan tener como apoyo y puedan revisar. ¿Listo? Entonces, dentro de las técnicas que se suelen utilizar, podemos encontrar el promedio móvil simple o promedio móvil doble, que es una de las técnicas que se establece. ¿Listo? Entonces yo les voy a explicar cómo se hacen estos pronósticos, cómo se utiliza la media móvil y cómo puedo calcular y cuáles serían pues los datos obtenidos como tal. ¿Listo? Entonces, primero que todo, cuando hablamos del promedio móvil simple, se nos debe de establecer el n, que en pocas palabras, el n sería el número de periodos que nosotros vamos a utilizar para poder pronosticar en pocas palabras. ¿Listo? Entonces aquí yo traje un ejemplo
de un promedio móvil simple donde vamos a utilizar un N de 4 o 4 periodos. ¿Listo? Se suele decir que entre más ajustados sean los datos, pues más exacto podría llegar a ser el pronóstico o lo más real posible acertado. ¿Listo? Entonces, la técnica de promedio móvil simple, como lo dice, entonces toma 4 periodos para poder calcular el nuevo pronóstico. ¿Listo? Entonces tengo T, que sería el tiempo o el periodo del pronóstico, y tengo un X de pronóstico de ventas de X producto en un periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces yo lo puse aquí, ventas J234. ¿Listo? Entonces, supongamos que los datos del pronóstico, se dice que entre más datos yo pueda utilizar para predecir o para prever, más exacto va a ser el pronóstico, o va a ser más exacto a la realidad. ¿Listo? Entonces, importante que la información que se suministre sea información fiable, ¿sí? Que se lo dé, no sé, el departamento de inventarios, el departamento de ventas, que son fuentes fiables en cuanto a los productos que podrían estar o las ventas. ¿Listo? También cabe resaltar que hay unos indicadores que se suelen utilizar para medir la exactitud del pronóstico y finalmente pues esto nos va a determinar si realmente la técnica que se suele utilizar para pronosticar o para prever es la adecuada. ¿Listo? Entonces se suele decir que los pronósticos no son 100% exactos, pero pueden ser muy cercanos a la realidad. ¿Listo? ¿De qué va a depender eso? De la técnica que se suele utilizar para prever y de la fiabilidad de los datos, o sea, que sea información verídica, que sea información real, que yo pueda llegar a utilizar para posteriormente poder predecir el comportamiento que podría tener estos inventarios. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que siempre nos van a entregar un periodo de tiempo de realizar el pronóstico. ¿Listo? Yo aquí ya lo tengo, pero pues es porque es muy sencillo como tal. Voy a desarmarlo para que lo entendamos nuevamente y ya lo calcular. ¿Listo? Entonces, como les decía anteriormente, yo supuse que el promedio móvil simple que es necesario para poder utilizar o aplicar el promedio móvil doble, debo calcular primero un promedio móvil simple. Entonces, se va a utilizar la misma lógica para predecir. Entonces, en la vida real lo que utilizaríamos serían los datos reales, pocas palabras. Siempre va a haber un dato que es el pronosticado y otro es el dato real. Nosotros a los pronósticos vamos a ingresarle ese dato real que es el que nos va a permitir poder conocer cuál sería ese posible comportamiento que podrían tener. ¿Listo? Entonces, tengo aquí un histórico de ventas y una X de periodos en el tiempo. Aquí hay que asociar que uno sería pues el primer mes, enero, febrero, marzo, abril. Esa sería la secuencia lógica que utilizaríamos para predecir. Entonces aquí yo estoy utilizando 2 años, que son 24 meses. Si ustedes miran el T, que tiene que ver con tiempo, entonces voy a tomar un periodo de 24 meses y voy a pronosticar el mes número 25 o el mes primero, si lo llevamos a la secuencia lógica. Ya sabemos que cada periodo o cada año tiene 12 meses. Entonces, si yo hablo de pronosticar el periodo 25, quisiera decir que estoy pronosticando el mes de enero del tercer año, ¿cierto? En ese orden de ideas. Entonces, una vez teniendo los históricos de las ventas, que como les mencionaba anteriormente, estos datos deben ser reales, ¿sí? Utilizo pues esta información. Entre más información yo pueda utilizar para prever, pues más exacto o más ajustado podría ser a la realidad el pronóstico. También cabe resaltar que se suele sugerir que las personas que realicen los pronósticos deben ser personas que tengan un conocimiento sobre lo que se está llevando a cabo, ¿sí? O experiencia en los productos, en las ventas de los productos, entre otros, porque a veces la experticia me puede permitir tomar una mejor decisión. ¿Listo? En base, pues, a un conocimiento, a un comportamiento que podría tener como tal. Entonces,
Una vez tengo yo los datos históricos, esta información no la van a entregar para poder prever, como les decía, voy a calcular el mes 20, el mes primero o el número 25. Entonces, utilizando la técnica de la media móvil simple de 4 periodos, pues esto sería muy sencillo. Si yo hablo de que el n es de 4 periodos, quiere decir que yo debo calcular el quinto mes. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el mes 1, 2, 3 y 4, que serían los 4 periodos que tengo que analizar para calcular el siguiente periodo, que sería el periodo número 5. ¿Listo? Y esto es muy sencillo. Simplemente yo lo que voy a hacer, podría hacerlo de la siguiente manera, que es una de las técnicas que se suele utilizar. Voy a devolverme un poquito, es utilizando un promedio. ¿Listo? En pocas palabras, vamos a promediar cuánto, pues los mismos periodos que yo estoy definiendo el promedio móvil simple. Entonces, si digo que el promedio móvil simple va a ser con 4 periodos, pues voy a utilizar el mes de enero, febrero, marzo y abril, que serían mis 4 primeros meses, para calcular el quinto mes como tal. ¿Listo? Y este sería pues muy sencillo, simplemente lo que hago es que aplico un promedio, tomo los 4 meses porque mi n está en 4 y lo que oprimo es Enter. La ventaja de utilizar el Excel es que simplemente, como ya se copió la fórmula, lo que hago es que la arrastro y la arrastro hasta el periodo que queremos calcular, que sería el número 25, o el mes número 1, o el mes de enero del tercer año. Y aquí podemos observar, miren que la ventaja de utilizar el Excel es que, como yo ya lo definí que era para 4 periodos, yo cuando arrastro la fórmula, Excel sabe que yo estoy utilizando un periodo de 4 o estoy analizando 4 periodos o meses, y él lo que hace es que copia la misma fórmula y me lo mantiene, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi pronóstico? Entonces, dice que para el mes número 25 o para el primero del tercer año, mi pronóstico es de 451 unidades. Si aplicara el promedio móvil simple, ¿sí? El promedio móvil doble, para poder calcularlo, utiliza los datos obtenidos con un promedio móvil simple y me establece nuevamente cuál sería el periodo de tiempo. Aquí vuelvo y traigo a colación el ejemplo. Voy a suponer que el promedio móvil doble que voy a calcular lo voy a hacer para un periodo de 4 meses. Pero, como les decía anteriormente, como yo ya sé que en el primer cálculo del promedio móvil simple, yo tomé los 4 primeros periodos para calcular el quinto periodo, lo mismo voy a tener en cuenta cuando calcule el promedio móvil doble, simplemente que los datos que yo voy a utilizar para calcular este promedio móvil doble van a ser los mismos datos que obtuve en la promedio móvil simple, que es la información que se utiliza, y lo utilizaría de la misma manera. Como está establecido que el promedio móvil va a ser con un periodo de tiempo de 4, entonces lo que hago es que nuevamente promedio 4 meses, en este caso el quinto, el sexto, séptimo y octavo, que fue los que yo hallé con el promedio móvil simple, y lo que hago es que me da mi nuevo dato para el promedio móvil doble. Una vez hago o calculo este promedio, simplemente lo que hay que es deslizar la fórmula y automáticamente él me calcula pues el nuevo pronóstico. Y aquí es donde entra, digamos que una serie de aspectos importantes que nosotros miramos, como es el caso de los errores de los pronósticos. ¿Qué tan errado o qué tan descachado podría yo estar del pronóstico? ¿Sí? Pero bueno, aquí nos vamos a dedicar simplemente a la parte del pronóstico. Entonces, como vimos, pronosticar el promedio móvil doble es muy sencillo debido a que simplemente pues hago es calcular como tal el archivo. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, tengan alguna duda o inquietud con respecto al promedio móvil simple y promedio móvil doble. ¿Tienen dudas, inquietudes o algo? Fácil, ¿cierto?
Posteriormente, lo único que haría sería ir a graficar, ¿listo? Que el gráfico pues es muy sencillo. Simplemente yo puedo tomar toda la información hasta el periodo, le voy a dar a insertar y aquí puedo pues tomar uno de los gráficos de los cuales me sugiere Excel. Aquí lo ideal es que vamos a tomar este de líneas, ¿listo? Aquí por defecto vamos a tomar uno de líneas, le vamos a dar a aceptar y automáticamente pues Excel me llevaría los respectivos datos del pronóstico, ¿listo? Entonces aquí lo ideal y lo que nos sugieren es que siempre identifiquemos segundo. Aquí lo voy a eliminar suprimir y ya, voy a colocar este. Listo, que este sería el pronóstico como tal. Lo que nos sugieren es que siempre se deba identificar el gráfico para pues una persona externa que pueda visualizar la información, pues entienda qué es lo que es esta. Listo, también digamos que aquí hay unos aspectos importantes que puedo de maquillaje que llamamos nosotros aquí donde puedo establecer pues el diseño como tal. Listo, entonces podría traer la información, podría dejar los gráficos, podría digamos que traer toda la información. Aquí pues se sugiere que pues como mejor se ajuste, como mejor pueda usted interpretar la información, pues diseñe el famoso gráfico. ¿Listo? Aquí entonces simplemente yo debo pasar por encima de cada uno de ellos y podría ser el caso, voy a dejarlo aquí por defecto. ¿Listo? Para que entendamos cada uno de ellos, donde pues en color azul vamos a encontrar las ventas, en color rojo el promedio móvil simple y en color verde el promedio móvil doble. ¿Listo? Y miren que aquí graficándolo podríamos observar, ¿sí? Podría ser observar el comportamiento de nuestro producto. ¿Listo? Entonces miren que aquí, recuerden que el color azul pues es las ventas reales que tendríamos, ¿cierto? Que son las que están aquí resaltadas, y el real es el que nos estaría arrojando en color en verde. ¿Listo? Entonces, como les decía, miren que aquí varía. Según el pronóstico en el mes 24, pues si lo pronostico utilizando el promedio móvil simple, miren que en el dato que me obtuve simplemente las ventas reales me da 476 unidades, pero en el pronóstico como tal, en el promedio móvil simple, tengo una necesidad de 455 unidades. Y si lo comparo con el promedio móvil doble en el mismo periodo de tiempo, miren que me arroja 488 unidades. Si nosotros miramos en este caso el promedio móvil simple, perdón, doble, se ajustó o estuvo más cerca del real, porque este sería el real del inventario. Recuerden que nosotros siempre vamos a llevar la información verídica para posteriormente poder prever o predecir el dato. Y lo mismo pasaría para el mes que estoy comprando. Entonces miren que aquí está la idea, que yo me ajuste y que mire cuál de los dos. Hay otros indicadores, en este caso digamos que el indicador de exactitud en los pronósticos, donde yo puedo comparar esa diferencia que pueda existir entre el real y el indicador. Pero para poder predecir o para llevar a ese nuevo pronóstico, yo siempre debo utilizar fuentes o información fiable. En pocas palabras, la que me arrojó o la que me está entregando, pues el mismo departamento. ¿Listo? Entonces, esta técnica de aplicar promedios móviles simple es muy sencilla, como lo acabamos de observar, simplemente pues se define el n periodos de tiempo y en base a eso pues lo que hago es que ajusto un promedio y empiezo a prever los nuevos o las nuevas necesidades como tal.
Otra de las técnicas que se suele utilizar, que ya aquí también está por defecto, es la suavización exponencial como tal. ¿Listo? Aquí nuevamente pues voy a traer a colación un ejemplo y les voy a explicar en este caso cómo se aplica. ¿Listo? Pero aquí cabe resaltar que aquí vamos a tener en cuenta otros aspectos importantes para el caso de la suavización exponencial simple. ¿Listo? Entonces, tomé nuevamente información similar. Sí la dejé la misma. Aquí en las ventas utilicé la misma información de el periodo pasado, el ejercicio anterior del promedio móvil simple. ¿Listo? Si ustedes lo comparan van a ver que los datos son los mismos, simplemente que lo que cambié fue la técnica de pronosticar. ¿Listo? Y en este caso, la fórmula, espérenme un segundito que aquí. Listo. Tengo aquí mostrar. Bueno, lo que pasa es que aquí tengo, regálame un segundito, ¿qué está pasando? Es que aquí tengo, aquí se establece un alfa, en pocas palabras, tiene que ver con la demanda real. A pedirles un segundito. ¿Qué está pasando? Algo está pasando aquí en el Excel porque no me deja. Bueno, entonces tenía la respectiva formulita donde vamos a tener y calcular. Aquí lo ideal es que nosotros vamos a ir a las tablas de equivalencias, la relevancia, y vamos a calcular el alfa teniendo en cuenta pues nuestros valores. ¿Listo? Aquí yo tengo una fórmula, voy a mirar si... Es que algo está pasando aquí en el Excel, no sé por qué no me deja ni ajustar ni mostrarles el comentario. No sé, aquí hay un comentario, entonces les voy a pedir por favor que le hagan la lectura de como tal de la respectiva fórmula para que no se vayan a confundir. Pues que no me quiere dejar ni trabajarla. No sé qué es lo que está pasando con este archivo de Excel. Tendría que mostrarle. ¿Listo? Entonces yo aquí tengo una notica previa para que ustedes puedan observarla, ¿sí? Aquí la invitación es a que hagan la lectura, mirar a ver qué es lo que está sucediendo porque no me deja revisarlo. ¿Listo? Pero aquí simplemente les estoy explicando la respectiva fórmula como tal, donde voy a tener en cuenta la demanda real para aplicar, pues, digamos que una respectiva fórmula. Entonces, les voy a explicar sobre esto. Entonces, lo ideal es que vamos a tener las ventas reales, al igual que en el anterior, y vamos a tener un pronóstico. ¿Listo? Entonces, la fórmula es muy sencilla para la suavización exponencial. Entonces, vamos a tener un coeficiente de alfa que para este caso va a ser de 0,69 según la tabla como tal. ¿Listo? Y una vez tenga yo definida este alfa o lo haya identificado, pues a la demanda real le voy a sumar un 1 y le voy a restar, aquí tengo la fórmula, ese famoso alfa como tal. ¿Listo? Entonces aquí la invitación es a que revisen las fórmulas para que puedan entender cómo calcule este pronóstico. ¿Listo? Entonces una vez tengo claro esta información, tengo clara el alfa y
como tal, lo que hago es aplicar la fórmula y nuevamente, pues la ventaja del Excel es que simplemente lo que voy a hacer es arrastrar la formulita como tal para que ella se mantenga. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo revisen, simplemente arrastro la fórmula nuevamente hasta el mes que quiero calcular y aquí me dice que si utilizo el método de pronósticos de suavización exponencial simple para el mes de enero del tercer año, voy a tener un pronóstico de 68 unidades. ¿Listo? Pero también yo puedo calcular el DAM, que en pocas palabras es uno de los errores, y es muy sencillo. Simplemente entonces me dice que para calcular este error lo que voy a hacer es promediar todos los datos que tengo de X periodos, en este caso serían 30, y para el siguiente dato, simplemente, bueno, aquí lo que voy a hacer es que nuevamente calculo el promedio del X sub t y obtengo pues la diferencia. ¿Listo? Y si hago la comparación con el pronóstico y el error, pues digamos que hay una diferencia de 5 unidades con lo pronosticado y el error como tal. Entonces, en la vida real, esto es lo que va a suceder. Supongamos que siempre vamos a tener una predicción que, como les decía, puede hacer que sea un dato 100% exacto, puede estar cercano, puede estar muy lejos. ¿De qué va a depender eso? De la persona que esté implementando las técnicas y las herramientas que se utilicen para predecir y la experticia, los conocimientos que pueda tener la persona. ¿Listo? Entonces, una vez pues obtenido, la ideal es que nosotros vamos a comparar pues ese datos. Miren que para este caso, si yo lo hiciera el pronóstico por medio de una suavización exponencial simple, me dice que para el mes de enero tendría una necesidad de 468 unidades. Si voy al promedio móvil simple, me dice que tendría una necesidad de 451 unidades. Y si voy al promedio móvil doble, pues tengo una demanda de 479 unidades. ¿Listo? Entonces miren que está muy cercana cuando utilizo el método de suavización exponencial simple y el promedio móvil doble. ¿Qué es lo que se nos sugiere? Se sugiere que entre más métodos o técnicas yo pueda utilizar para prever, me va a permitir tomar una mejor decisión. Entonces, no tenemos establecido cuál sea la mejor técnica de predecir o prever. Lo que sí nos sugiere es que, digamos que los calculemos y los ajustemos. De hecho, por defecto, hasta Excel tiene una herramienta que está en la capacidad de predecir los datos, ¿no? Y voy a traer el ejemplo, voy a utilizar esta herramienta, voy aquí a mostrarles, porque Excel por defecto también tiene, digamos que, una herramienta de predecir. Voy a irme aquí, voy a ajustarlo y lo voy a pegar simplemente para mostrarles a ustedes la herramienta del Excel. También pues a veces se suele utilizar esta herramienta para predecir. ¿Listo? Entonces esta herramienta es mucho más, digamos que las más sencillas que podemos encontrar porque pues lo trae por defecto la herramienta del Excel. Entonces lo ideal es que lo podamos utilizar como herramienta y pues mirar cuál podría ser su diferencia. ¿Listo? Entonces digamos que aquí lo que vamos a hacer, para que veamos todas las opciones de pronósticos. Entonces vuelve y juega lo mismo. Entonces tenemos un X periodos de tiempo que serían 24 semanas y quiero pronosticar pues un nuevo periodo. Yo podría utilizar igual a la fórmula de pronóstico que tiene el Excel. ¿Listo? Aquí la idea es que vayan a la parte donde dice pronóstico. No usen ninguno otro, ni estacional, ni nada. El que dice simplemente pronóstico por defecto y es muy sencillo. Entonces, lo ideal sería que ustedes van a tomar, esto va a ser igual al periodo de tiempo que ustedes quieren pronosticar, que en pocas palabras sería el periodo número 25, ¿cierto? Vamos a tomar los datos históricos que se tienen de información y adicionalmente los periodos de tiempo. ¿Listo? Entonces miren cómo con esta sencilla fórmula igual a pronóstico,
puedo pronosticar con el Excel. Entonces, ¿qué voy a pronosticar? El periodo 25. Mire, voy a parar aquí donde está el número 25, punto y coma, que es la sintaxis. Voy a tomar todos los históricos que tenía de los 2 años anteriores, punto y coma, y los periodos de tiempo. Cierro el paréntesis y oprimo Enter, y ahí me estaría pronosticando. ¿Listo? Esta es otra de las herramientas que tiene el Excel por defecto para pronosticar. Entonces, simplemente lo que hago es ajustarlo. Miren que si utilizara la herramienta del Excel, me dice que para el periodo 25, mi demanda sería de 480 unidades. ¿Listo? Entonces, en realidad, digamos que no tenemos una única técnica de arrojar o predecir estos pronósticos o predecir las demandas. Simplemente se sugiere que pues debemos calcularlas y analizarlas en base pues a la información que se tiene. ¿Listo? Entonces digamos que esta es otra de las técnicas, y si miramos y la comparamos con las otras técnicas donde me dieron 468 y 479, digamos que está muy acertada o muy cerca a los 480 que obtuve con la herramienta de de Excel por defecto. ¿Listo? Entonces, no tenemos una herramienta con la cual estemos casados, pero por conocimiento nos suelen decir que entre más técnicas de prever yo pueda aplicar para poder llegar a tomar una decisión, me va a permitir tomar una decisión mucho más acertada o mucho más ajustada a la realidad. ¿Listo? Entonces la idea es que, pues, en base pues, a estas técnicas, yo podría, pues, prever cuál podría ser esa posible necesidad como tal de ventas de mi artículo. ¿Listo? Y por último, tenemos una técnica que se suele utilizar y es muy sencilla, que en este caso se utiliza cuando hablamos de tener pronósticos con tendencias. Entonces miren que la fórmula es muy sencilla. En pocas palabras, vamos a tomar los periodos que se tienen del año, lo vamos a posteriormente a llevar con la información de los meses, y por último le voy a ingresar el periodo que yo quiero predecir. Pero aquí lo que estoy utilizando es una tendencia, porque este tipo de inventarios, perdón, de pronósticos, se suele aplicar para productos que puedan tener una tendencia estacional. ¿Y a qué me refiero con una tendencia estacional? Podríamos traer a colación un ejemplo de un producto. Supongamos el caso de la paleta Drácula. Nosotros podríamos decir que la paleta Drácula podría presentarme unas cifras estacionarias de pronósticos para los periodos donde, pues digamos, se da la mayor demanda del producto. Ya sabemos que la paleta Drácula es un tipo de producto que está diseñado para el mes de octubre, ¿cierto? O sea que su mayor cantidad de ventas que se pueden presentar, podríamos hablar desde el mismo inicio del mes de octubre o unos días antes en el mes de septiembre, donde pues el cliente va a requerir aprovisionarse de esos productos, y entonces las cifras o las estadísticas tendrían que observarse para esos periodos. Aquí pasa el ejemplo. Como lo ven, lo tengo resaltado en color en verde para el caso del periodo número 4, y es donde si observamos con referente a los demás periodos, podemos tener, digamos que un inventario estacionario. Prácticamente en esos periodos o el periodo de mayo para todos los años se presenta una alza en la demanda o se mantiene pues una demanda constante en ese periodo de tiempo. Entonces ahí es donde utilizamos los famosos pronósticos con tendencias, que pues es muy sencillo aplicarlos. Listo, aquí voy a aprovechar nuevamente y lo voy a aplicar para que pues ustedes lo observen. Listo, entonces
Como les decía, aquí lo que utilizamos es las tendencias. Entonces esto sería igual a una tendencia. Aplico la fórmula de tendencia y voy a tener en cuenta los datos, ¿sí?, de los respectivos meses hasta el año 8, porque yo quiero calcular el año 9. Posteriormente, teniendo en cuenta la sintaxis del computador, que sé que para este caso es punto y coma, oprimo punto y coma. Posteriormente llevo todos los años anteriores, porque recuerden que quiero calcular el año número 9, entonces tomo la información de los 8 años anteriores, punto y coma, y por último el periodo que quiero calcular, que en este caso sería el periodo número 9. Cierro el paréntesis y ahí estaríamos obteniendo el respectivo resultado como tal. ¿Listo? Mira, aquí les muestro simplemente con la fórmula tendencia. Entonces, lo siguiente sería, pues, arrastrar la fórmula para poder predecir el comportamiento. Entonces, digamos que estas son algunas de las técnicas, podrían existir muchas más técnicas que se suelen utilizar para predecir, pero pues hoy vamos a abordar pues estas que comúnmente pues se suelen utilizar. ¿Listo? Entonces, como les estaba explicando, se suele decir que entre más técnicas yo pueda utilizar para poder predecir o para poder prever, me va a permitir tomar una mejor decisión en base pues a la información que se está analizando. ¿Listo? Y lo ideal es que también, pues al igual que todos los pronósticos, pues iría a pronosticar, simplemente que en este caso, pues digamos que la manera de graficar sería un poco diferente a lo que les mostré en las anteriores. ¿Por qué? Porque pues aquí lo que voy a tener o lo que yo quiero graficar es un periodo X de tiempo. ¿Listo? Y aquí pues si yo, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Yo tomo cualquiera de los datos, pues miren cómo ellos automáticamente pues se van a ir resaltando en la hoja de cálculo en base pues a la información y al periodo de tiempo que yo haya tomado. Aquí me va a señalar los periodos de tiempo que yo estoy tomando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues toda la información está y este tipo de pronósticos estacionarios pues se suelen aplicar a productos que tienen la misma característica, que por lo general es que estos productos se podrían comercializar en un periodo X del año y siempre vamos a fabricar o siempre vamos a poder a producir para esa fecha en específico. Pasa con muchos productos. Los productos de Navidad, como un árbol de Navidad, los productos escolares que están hechos para, aunque tenemos dos tipos de calendario, el A y B, pues digamos que siempre tenemos establecidas unas fechas de inicio para cada uno de esos periodos, ¿no? Una iniciaría en enero, la otra iniciaría como en junio, finales de junio, y entonces digamos que esos son los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de predecir y pronosticar. Entonces, se suele sugerir que siempre deben diseñarse indicadores que me permitan medir la exactitud que pueda tener yo dentro de mis inventarios. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay algunas de las técnicas muy sencillas: promedios móviles simples, dobles, suavización exponencial simple, el pronóstico utilizando la herramienta de Excel que trae por defecto, y pues otro ejemplo de lo que sería el pronóstico con demanda estacional. ¿Listo? Entonces, como vimos, los pronósticos precisos se suelen utilizar herramientas de pronósticos avanzadas para generar estimaciones confiables de la demanda futura. Entonces, hay empresas que podría ser que dispongan de algunos software, ya hay algunos software que están en la capacidad de predecir o pronosticar. No todas las organizaciones disponen de este tipo de software, no todos los software tienen esta misma capacidad, por ende es muy importante entender la manera de predecir o prever, o los famosos forecast, como también se les conoce, porque en dado caso de que pues, la compañía no cuente, no disponga con una herramienta, pues nosotros tendríamos que empezar a predecir o a prever cuál podría ser ese comportamiento aplicando las diferentes técnicas que se
anteriormente pues le mostré, aunque pues existen una serie adicional de técnicas que se podrían aplicar para predecir. ¿Listo? Pero digamos que he visto que ya SAP también tiene para algunas compañías pues esta ventaja de que les permite exportar información y posteriormente pues les permite prever o predecir el posible comportamiento como tal. Sino para eso estamos los profesionales, para poder llegar a solucionar estas problemáticas que se pueden llegar a presentar a nivel empresarial. La visibilidad de los datos, entonces, recopilar y analizar datos de ventas, de inventario y producción para la producción, para obtener una imagen completa. Entonces, como les decía, como hay una serie de relación entre los diferentes departamentos y el área de producción, pues va a ser necesario, pues una vez se haya pronosticado, recopilar toda la información y analizar los datos que se puedan generar con ventas. ¿Por qué? Porque supongamos que pueda ser que ventas tenga una cantidad de unidades menores a las que se tengan posiblemente en producto terminado, y pues no tendría ningún sentido entrar a un proceso productivo o fabricar cuando yo dispongo de producto. ¿Listo? Lo ideal ahí sería que pues tendríamos que generar alguna estrategia, ¿sí? En donde supongamos que en el ejemplo hipotético que fuera de que tenemos inventario disponible, que no se generan ventas, lo ideal es que el departamento lo que se debería era generar estrategias que le permitan aumentar las ventas, ¿listo? Y si vamos a los inventarios, perdón, a los inventarios no, a los, eh, eh, ¿qué? A los indicadores, en indicadores de inventarios, hay un indicador que nos permite medir si se está vendiendo o no se está vendiendo producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente pueda ser que no se vendan los productos, no se vendan los artículos, y ahí es donde nuevamente ventas juega un papel muy importante, porque lo ideal es que el departamento de ventas diseñe una estrategia que le permita o que le garantice aumentar las ventas de los respectivos artículos como tal. También vamos a tener en cuenta lo que es la evaluación de las capacidades, como tal, determinar la capacidad actual de producción, incluyendo recursos humanos, equipos o instalaciones. ¿Listo? Entonces, como vimos en la clase anterior, en el método de lo que tiene que ver con, se me fue el nombre de la teoría de las restricciones, donde pues la teoría de restricciones nos asocia poder medir pues los recursos disponibles para poder producir, evitando pues esos famosos cuellos de botellas. Y aquí pasa lo mismo. En este caso, pues al calcular o evaluar esas capacidades de producción teniendo en cuenta los recursos, como es el caso del personal y de equipos e instalaciones, pues podría llevar a planificar una mejor gestión de la producción. También dentro de la planificación de las capacidades debemos desarrollar los planes para ajustar las capacidades en función de los pronósticos de la demanda, como les decía anteriormente, que mi pronóstico pueda llegar a ser sobreestimado, en pocas palabras, que esté por encima del dato real por un mal cálculo, o subestimado, que también puede presentarse, que en pocas palabras el dato obtenido esté por debajo del dato real. Entonces ahí es donde nosotros lo que hacemos es que ajustamos por medio de indicadores, y ajustamos la diferencia que pudo llegar a tener mi pronóstico con el dato real. Y de ahí, pues digamos que tomamos esa información para ir ajustando las necesidades. Optimización de la capacidad, pues se identifican y eliminan los cuellos de botella para mejorar la eficiencia operativa. Como ya vimos en el caso de producción, siempre se sugiere que nosotros debemos de producir o ir al ritmo del proceso más lento, que aquí traigo a colación el ejemplo del caso
perdón, del video que observamos en la clase anterior, donde pues Harvey digamos que lo identificábamos como el cuello de botella, que vimos que para este caso, pues por una serie de variables que hacían que él fuera pues ese cuello de botella. En pocas palabras, era el niño que iba más lento dentro del grupo de niños que hacían parte del paseo, y en la teoría de las restricciones, en la técnica que desarrolló el Yahoo Goldrash, pues nos invita a identificar y que adicionalmente siempre tenemos una oportunidad de mejorar, siempre hay algo que mejorar. Se dice que el ciclo Deming, planear, hacer, verificar, actuar, eso pasaría constantemente cuando hablamos de la producción. Siempre hay una posibilidad de ir mejorando dentro de los respectivos procesos o actividades como tal. Entonces, también vamos a hablar de lo que sería la programación de la producción, donde pues van a haber una secuenciación, donde pues se determina el orden óptimo de la producción para minimizar los tiempos de espera y los cambios. ¿Por qué habla de tiempos de espera y los famosos cambios? Como yo les decía anteriormente, en las líneas de producción siempre hay que realizar un despeje. ¿Qué se entiende por el despeje de las líneas de producción? Donde todos los artículos, todo lo que tiene que ver con materias primas, estuches, insertos, eso va a ir variando dependiendo del producto. Siempre, digamos que vamos a tener que despejar las líneas de producción cuando necesitamos empezar un nuevo proceso productivo. Hay una serie de normas que tienen que ver con ISO 9001, donde pues nos establece que nosotros debemos despejar las líneas de producción y que debemos garantizar que las líneas de producción no queden productos que puedan llegar a ser confundidos con los nuevos productos, y esto pues me genere una no conformidad o me genere una afectación dentro del proceso. Los niveles o la nivelación tiene que ver con la distribución de la carga de trabajo de manera uniforme para evitar pues los picos y evitar valles de capacidad. ¿Listo? Entonces, como vimos, lo ideal es que nosotros debemos medir nuestra capacidad de producción para evitar pues los picos, que en pocas palabras serían los famosos cuellos de botella o incrementos de los niveles de los inventarios, que, como lo decía en la técnica, esto conlleva a que se presente un costo de mantener los inventarios. ¿Listo? Y por eso es que nos sugieren que analicemos, que establezcan estas técnicas que son las adecuadas para poder prever y no equivocarnos. Por último, dice que se debe ajustar, realizar el ajuste en tiempo real para responder a los cambios en la demanda o en problemas operativos. ¿Listo? Y como les decía, en el caso de que se presente, lo ideal es que no se presente, pero sí que se suele decir que cuando se planifica o se prevé, me va a permitir, en dado caso, realizar cualquier cambio que requiera de ser necesario. Métricas claves que se suelen utilizar para medir la capacidad de la producción. Entonces, tenemos en cuenta lo que es la utilización de la capacidad, donde pues mide el porcentaje de capacidad que se usa en comparación con la capacidad total disponible. Y como yo les he venido explicando, muchas veces no vamos a poder, digamos que operar al 100% de las capacidades por X o Y motivos. Podría ser por un proceso, podría ser por personal, porque podría generar un sobrestock de inventario en otro de las zonas o de los procesos, y nosotros pues digamos que con este fin es que aplicamos estos niveles de capacidad. En el documento que yo les compartí a ustedes, ustedes van a observar que estos niveles, mediante unas fórmulas, yo voy a poder medirlos a nivel empresarial. Eso es lo que tiene que ver con la actividad número 3 que ustedes van a presentar. Van a ver una serie de fórmulas
las cuales van a necesitar aplicar para medir algunos aspectos dentro de los procesos de producción, como es el caso de la capacidad de producción. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. La eficiencia en la producción. Evalúa la relación entre producción real y la producción planificada. En pocas palabras, ¿qué tan cerca, sí, pude yo estar de lo que realmente me contemplé a producir? ¿Listo? ¿Y es por qué? Porque nosotros en producción estamos en constante medición del tiempo, de la capacidad o cantidad de unidades de que usted pudiera producir en X periodo de tiempo. Podría ser en una hora. ¿Cuántas unidades es capaz de fabricar? ¿Cuántas unidades es capaz de producir? Y eso es lo que nosotros vamos a contemplar versus la planificación que se tiene. ¿Por qué? Porque pues supongamos que uno cuando habla de producir no contempla algunos aspectos importantes como son las paradas o las mermas que se tienen ¿qué? Para descanso de los colaboradores. Si hablamos de una empresa que trabaje 3 turnos o 8 horas, pues por lo general digamos que los coladores van a tener un espacio de mínimo 15 minutos, podrían ser 20 minutos, eso también lo establece la organización para, digamos que por lo general cuando hablamos de 8 horas, o vas al desayuno o unas 11, en pocas palabras, no está contemplado el almuerzo porque pues digamos que trabajaríamos. Si asociamos a las empresas de alimentos, por lo general siempre o de producción tienen 3 líneas de producción, 3 turnos diferentes para poder aguantar o poder suplir la demanda como tal de los clientes. Tiempos de entrega, monitorear el cumplimiento de los plazos de entrega acordados con los clientes. Entonces, y esto está muy ligado a que hoy en día, digamos que se suele decir que los clientes son cada vez más exigentes. Los clientes están menos dispuestos a esperar a los proveedores para que entreguen sus productos. Entonces, recuerden que siempre se dice o se suele decir que un cliente insatisfecho suele compartir o transmitir la información con 11 nuevos clientes más y esto podría hacer que aumente la cantidad de personas con una insatisfacción. De ahí la importancia de controlarla como tal. Tiempos de entrega, pues monitorear el cumplimiento en los plazos de entrega acordados con los clientes. Pues si esa manera local, pues digamos que podría llegar a ser muy sencillo porque supongamos que nosotros suministremos el medio de transporte, entonces con el retorno del vehículo podríamos tener claro el cumplimiento de los plazos de entregas para nuestros clientes, ¿no? Que por lo general siempre está estipulado en la negociación y por eso es que, como vemos, el departamento de ventas juega aquí un papel importante porque nosotros vamos a comparar la información que ellos nos entregan y siempre vamos a ir en pro de cumplir con todo lo que prometió por lo general el departamento de ventas. ¿Listo? Entonces, se mira, se establecen. Podría ser que utilicemos transportadoras o que utilicemos transporte propio. Entonces, si es el caso de una transportadora, por lo general siempre nos tocaría hacerle seguimiento a una guía que en logística, esta guía para lo que tiene que ver con transporte se convierte en el contrato, ¿sí? En el cual pues yo establezco una, una obligación con el operador logístico y que con esa misma factura en caso de, o guía, perdón, la guía, porque es la guía, no es ninguna factura, es la guía que me entrega la transportadora, se convierte en el documento con el cual, en dado caso de alguna reclamación, yo debo dirigirme hacia mis proveedores. ¿Por qué? Porque ahí debería de quedar estipulado como tal. Si yo utilizo un operador logístico y en el caso de que yo le entregue el producto bien y ellos me puedan generar alguna... ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? Escuché un ruidito. Creí que es que estaban preguntando. Listo.
Entonces, se establecen estos aspectos importantes en cuanto a los plazos de entrega. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, como les decía, los clientes son más exigentes cada vez. Se dice que los clientes ya no están dispuestos a esperar por sus productos. Entonces, de ahí la importancia de poder cumplir con estos tiempos de entrega. También cabe resaltar que si hablamos del boletín del consumidor, pues un cliente podría solicitar la devolución de su dinero en el caso de algún incumplimiento. Por experiencia real, podría decirle que esto conlleva también el incumplimiento, podría llevarnos a lo que tiene que ver con demandas por parte de nuestros clientes que de una u otra manera afectan a la organización y pues que de esto pues digamos que no es positivo. Los costos unitarios, pues controla los costos de producción por unidad para identificar las oportunidades de optimización. Pues una vez tengo claro el horizonte, las necesidades especificadas de producción, ¿listo? Como les decía, pues el departamento de producción va a tener una relación con otros departamentos, como es el caso de inventarios, el caso de producción, el caso de aprovisionamiento, el caso de compras, como esté establecido dentro de la organización, siempre va a haber una relación entre ellos donde pues van a requerir compartir información para garantizar que el horizonte de planificación de las necesidades se haga de manera adecuada. La integración con otras áreas, como ya las he mencionado anteriormente, tiene que ver con la gestión de la cadena de suministros, donde lo ideal es sincronizar la planificación y el control de las capacidades con la gestión de la cadena de suministros. En pocas palabras, si yo solicito, debo analizar o contemplar si realmente yo estoy en la capacidad de poder gestionar todo lo que tiene que ver con el abastecimiento. ¿Listo? Y aquí cabe resaltar que nosotros, digamos que se suele utilizar algunas técnicas importantes a la hora de evaluar los proveedores para gestionar de manera eficiente mi cadena de suministros, ¿no? Se suele decir que el máximo o al máximo donde yo pueda garantizar que mi proveedor de materias primas, productos elaborados, semielaborados o productos terminados me pueda garantizar que me presta el servicio de transporte es el mejor que yo podría solicitar dentro de mis actores. ¿Por qué? Porque este me permitiría optimizar los costos de tener que poner vehículos que vayan a los lugares a recibir los productos y posteriormente se desplacen o retornen a los centros de distribución o a las plantas. Por eso es que, digamos que se suelen evaluar los proveedores. También se suelen evaluar porque pues ellos pueden tener, digamos que, variaciones en cuanto a la manera de cómo hacen las actividades. Muy probablemente el primer periodo o el primer mes fue muy cumplido, me entregó en su totalidad las materias primas, llegaba en los horarios establecidos, pero una vez ya notó que era un personal de confianza, entonces empezó a variar y a cambiar en algunos aspectos. Entonces, por eso es que se suele sugerir que mínimo cada 3 meses nosotros debemos estar haciendo pues las valoraciones a los diferentes proveedores para garantizar que los proveedores se mantienen constante en la prestación de sus servicios y que de una u otra manera pues se ajustan a las necesidades de la organización. En dado caso de contemplarse que no se ajustan, ahí es donde debemos de optar por una nueva opción o por una nueva técnica, una nueva valoración para observar si realmente los proveedores que tengo disponibles dentro de mi red son los que yo necesito o los que se ajustan a las necesidades que tengo con mis clientes. En la parte de las finanzas, alinear la capacidad con los presupuestos y objetivos financieros de la organización. ¿Por qué? Porque también se van a presentar unas erogaciones o unos pagos a la hora de adquirir mis materias primas, mis suministros, entre otros, dependiendo del tipo de inventario que se genere. Entonces también tenemos que tener
un presupuesto disponible para poder cubrir estos gastos. ¿Listo? Pero una vez también, como les decía, cuando hacemos la gestión de la evaluación de los proveedores, nosotros dentro de, digamos que los aspectos que analizamos, podríamos definir lo que tiene que ver con los plazos de pago. ¿Por qué? Porque podría ser que yo tenga un buen proveedor, que tenga una buena relación con mi proveedor y que mi proveedor me diga, listo, yo le envío la mercancía y le doy 3 meses o le doy 6 meses o le puedo dar 9 meses o le podría dar un año. ¿Eso de qué va a depender? De las relaciones que puedan tener con los proveedores. Y les recuerdo que a partir del 2020 se suele decir en la logística que la logística entre las organizaciones, la información es compartida. ¿Para qué? Para que les permita tener una mejor trazabilidad tanto del producto como de los clientes y asimismo pues se pueda tener retroalimentado pues las organizaciones, los clientes pues que van a digamos que darme esa trazabilidad si el producto del artículo cumple con las condiciones para las cuales fue diseñado y de parte de los clientes saber si realmente el producto si cumple o cumple con las características para el cual fue diseñado y de ser así, pues digamos que podría llegar a perdurar en el tiempo. De lo contrario, pues tendría que de una u otra manera, pues tender a desaparecer como tal. ¿Listo? Bueno, entonces estos presupuestos, pues nosotros establecemos, digamos que al igual que todo presupuesto, sería cierta cantidad de dinero que nosotros disponemos para llevar a cabo, pues el proceso productivo o pagar a mis respectivos proveedores y finalmente garantizar la disponibilidad de los productos dentro de la organización para posteriormente entregarle a los clientes. ¿Listo? Y es que a veces suele pasar, aquí se los traigo a colación, que aunque se establecen los presupuestos, dependiendo de las actividades, los errores suele suceder mucho en logística, en transportes, en la parte de evolución, que se envíe un producto y estaba mal identificado o que el producto no era, pues va a generar una devolución por parte del cliente y esto termina afectando el presupuesto. ¿Por qué? Pues porque posiblemente al devolverme ese producto, yo ya incorrí en una erogación o en un pago y si no dispongo de más presupuesto para volver a enviar ese producto que quedó mal enviado, pues de una u otra manera voy a tener una insatisfacción por parte de un cliente y vuelvo y le recuerdo que un cliente insatisfecho lo que hace es transmitir la información y se suele decir que este le transmite a 11 personas más, lo que hace que esto se vuelva una cadena de insatisfacción y podría afectar tanto a una organización que podría llegar hasta hacer que desaparezca por esta simple percepción. ¿Listo? En el caso de ventas y marketing, entonces colaborar para ajustar la capacidad en función de las estrategias y los pronósticos de venta. Entonces, en pocas palabras, pues estas áreas van a jugar un papel muy importante para el área de logística, ya que le va a permitir a logística que lleguen los productos y materiales en las cantidades y calidades exigidas. Posteriormente, pues se van a hacer unas erogaciones o pagos a los proveedores y por último, pues digamos que podríamos ajustar lo que serían los pronósticos y las estrategias de ventas para que se ajusten hacia las necesidades de los respectivos clientes como tal. Entonces, al igual que como lo vimos anteriormente, aquí nos sugiere que debemos de basarnos en un proceso de mejora continua, estar implementando el famoso ciclo Deming, donde hablamos de planear, actuar y verificar. ¿Listo? Entonces aquí está el famoso planear, hacer, verificar y actuar, como lo describe el famoso ciclo Deming y que está enfocado a la mejora continua. Como les decía, entonces,
yo siempre voy a estar en constantes oportunidades de poder mejorar, ¿sí? Constantemente mis procesos, mis actividades, y siempre va a haber una oportunidad de mejorar algo como organización. Entonces, me habla del monitoreo, recopilar y analizar datos clave de manera continua para continuar e identificar un área de mejora, ¿sí? En pocas palabras, pues toda la información que nos va a suministrar los diferentes departamentos. De hecho, aquí juega un papel importante y son los colaboradores, ¿no? Porque se lo puedo decir por experiencia propia que hay en ocasiones colaboradores que son mucho más hábiles que otros a la hora de llevar a cabo algunas actividades, y hace que esto pues incremente pues los niveles de producción. He escuchado en algunos casos esa palabra de que nadie es indispensable. Tal vez, y se los puedo decir por experiencia, esa palabra no aplique siempre y mucho menos en estos conceptos de producción. ¿Por qué? Porque les puedo decir por experiencia propia, experiencia profesional y vivencias que he tenido en líneas de producción, que a veces eso no aplica. Hay veces se dispone de personal que muy posiblemente nunca lo pueda reemplazar con ninguna persona. ¿Listo? Entonces, de ahí la invitación a planificar, a tomar decisiones, a observar, a tener cabeza fría a la hora de tomar una decisión y analizar muy bien los escenarios que se presenten, porque probablemente podríamos estar llegando a un proceso o una actividad donde realmente existan muy pocas personas con conocimiento o hasta destreza para poder producir. No todo mundo, digamos que es muy productivo o muy eficiente cuando nos referimos de líneas de producción, y esto podría llegar de una u otra manera a afectar a otros procesos o a otras personas en llevar sus actividades. Evaluar el desempeño de los procesos de planificación y control de la capacidad. Entonces, como yo les decía, se suelen utilizar unas métricas, unos famosos indicadores que nos van a permitir medir qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de la realidad. Entonces, siempre vamos a estar acompañados de los indicadores. No es simplemente diseñar la herramienta para predecir, sino a su vez ir retroalimentando o alimentando los indicadores con información fiable, verídica, ¿sí? Y que pues me permita de una u otra manera poder ir mejorando como organización. También lo que tiene que ver con la implementación de cambios y optimizaciones para mejorar la eficiencia y la efectividad. Como les decía, pues esto es una serie de análisis que se deben observar, analizar para poder tomar decisiones que me permitan ser mucho más eficiente y llegar a la efectividad. En pocas palabras, poder hacer todo lo que se requiere hacer con menos de los recursos que se disponen como tal. Lo que tiene que ver con tecnología y automatización, pues podemos hablar que en el mercado existen herramientas o tecnológicas o herramientas que me permiten automatizar los procesos. Aquí cabe resaltar y traigo a colación el ejemplo de los sistemas ERP, o por sus siglas, planificación de recursos empresariales, donde nosotros aquí podríamos traer a colación herramientas como es el software SAP, ¿cierto? Que es una solución tecnológica que es muy robusta. De hecho, podemos encontrar dos tipos de SAP, SAP Business One y SAP normal, donde pues digamos que cada uno de ellos va a ir variando en cuanto a la capacidad de información que puede manejar o puede procesar dentro del sistema como tal. ¿Listo? Entonces,
las empresas son autónomas y pueden tomar la decisión de cuál de los software se podrían ajustar. De una vez, digamos que podría traer aquí a colación que herramientas como el SAP, aunque es un software muy robusto, que hoy en día lo utilizan muchas organizaciones y que trae una ventaja frente a muchos, y es que nos permite analizar información en tiempo real. También es un software demasiado costoso, lo cual limita a que no todas las organizaciones o no todas las empresas podrían implementar esta herramienta tecnológica. Pero digamos que tiene una característica por lo general. Digamos que las organizaciones lo que hacen es crear algunas interfaz y que les permitan intercambiar información y que los permita ser mucho más veloces a la hora de llevar a cabo, pues, lo que tiene que ver con la transmisión de los datos. Y aquí, pues, puedo traer a colación un ejemplo. De hecho, recuerdo de una organización en la que laboré, donde la información no se manejaba en tiempo real. Por lo general, recuerdo que el software se llamaba Muisca y era un software que tan solo hasta el siguiente día nos permitía hacer el famoso ajuste, ¿sí? O en pocas palabras, el descargue de los inventarios, lo cual muchas veces afectaba a otras áreas, como era el caso de despachos. ¿Por qué nos afectaba? Porque muchas veces en las ventas, como no se, la información no se manejaba en tiempo real, muchas veces, a veces se generaban ventas a clientes de productos que ya no existían realmente ni en físico, pero que sí estaban cargados en el sistema, pero como el sistema tenía esa desventaja que hasta el siguiente día permitía hacer el reajuste, entonces muy probablemente muchas veces los vendedores lo que hacían era que vendían artículos que ya no existían, pero que en su inventario, que desafortunadamente por la gestión que no era en tiempo real, pues aparecían unidades aunque ya no existieran. Entonces, eso es una desventaja realmente a nivel empresarial. Por eso, digamos que estoy trayendo aquí a colación esos ejemplos, porque lo mejor que puede hacer una organización es poder manejar su tiempo o su información en tiempo real para poder evitar estos sucesos que les acabo de mencionar anteriormente. Y entonces hay herramientas tecnológicas como los ERPs, ¿sí? También hay algunas organizaciones que los mandan a diseñar y crear apenas para que se ajusten a las necesidades de la compañía o de la organización. Y eso también, pues digamos que de una u otra manera limita a otras organizaciones a que todas puedan hablar el mismo idioma y puedan compartir la información, que como les digo, pues esta información nos va a permitir poder predecir y poder tomar decisiones que se ajusten de acuerdo a las necesidades de los clientes. ¿Listo? Entonces, estos sistemas ERPs por lo general siempre van a tener diferentes módulos. ¿A qué se refiere con los módulos? Los módulos también se van a ir ajustando a las diferentes áreas o departamentos que existan, como es el caso aquí, y traigo un ejemplo. Podríamos hablar del módulo de producción, pero también tenemos el área de producción. Podríamos hablar del módulo de inventarios, pero también tenemos el área de gestión de inventarios dentro de una organización, y podríamos ver o hablar del módulo de ventas, pero también tenemos un departamento de ventas dentro de la organización. Entonces, el software lo que hace es que segrega dependiendo de la actividad y me va a permitir manejar la información, ya sea en tiempo real o posteriormente, pues hacer los respectivos ajustes. Aquí las ventajas tecnológicas que se tienen en la actualidad son ese tipo de sistemas operativos que me permiten manejarlos en tiempo real y que puedo compartir la información. Ya tenemos unas técnicas mucho más avanzadas, que es la analítica avanzada, donde pues se utilizan herramientas como la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con machine learning, que en pocas palabras me permite predecir
o pronosticar de una manera mucho más ajustada. ¿Listo? ¿Y por qué? Pues digamos que aquí quiero traer a colación que en este caso la inteligencia artificial y las máquinas de aprendizaje pues permiten utilizar, digamos que unas bases de datos con información mucho más robustas, como podría ser la información que encontramos en la nube, ¿sí? Aquí traigo un ejemplo, lo he visto en Lógica, aquí en la ciudad de Bogotá. Lógica es una entidad que se encarga de traer digamos que tiene un alto avance en cuanto a herramientas y técnicas que se pueden adaptar a nivel empresarial y que están muy, digamos que enfocadas hacia la parte de la logística para hacer pues una gestión de manera mucho más eficiente. Entonces allá nos hablan de lo que es el almacenamiento de información en la nube y cómo puedo yo, por medio de blockchain, poder predecir, utilizar un pronóstico que, como les digo, como utiliza información, unas fuentes de información pues mucho más robustas, me va a permitir ser mucho más preciso o optimizar la capacidad de lo que sería las necesidades que puedo tener como organización. Adicionalmente, pues me permitiría analizar una mayor cantidad de datos en un menor tiempo y probablemente me permita crecer en el segmento del mercado en el cual pues se encuentra, pues ya que pues va a tener, digamos que una información un poco más robusta que con las técnicas que actualmente se suelen utilizar. ¿Listo? Digamos que aquí podríamos traer también, porque algo que suelen las empresas es pagar a compañías para que hagan estudios de mercados, donde pues con estos estudios de mercados pues podemos traer una información que pueda ser mucho más verídica, pero esto también pues tiene un costo que el cual pues se debe asumir. Por ello, digamos que nos beneficia hoy en día en la logística, pues estas herramientas que se están utilizando, se están implementando para poder predecir de una manera mucho más avanzada. ¿Listo? También cabe resaltar que en la actualidad, digamos que la mayoría de los maestrías y posgrados en logística, doctorados, ya están hablando de lo que tiene que ver de lenguajes de programación. Ya se está utilizando Python, se está utilizando R, entre otros, para empezar a aplicar todo esto a la logística, lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el machine learning, esto ya pues más enfocado hacia lo que tiene que ver con las redes neuronales, que también pues es algo que se está utilizando o aplicando en logística y que para ello necesitamos entender de lenguajes de programación, como podría ser el Python, como podría ser R, entre otros, pues lenguajes que se están, digamos que ingresando, están haciendo una inmersión como nuevas tecnologías que nos van a permitir mejorar entre los procesos. Y pues la automatización, que en pocas palabras es implementar pues soluciones automatizadas para agilizar los procesos de programación, monitoreo y ajuste de la capacidad. Cabe resaltar también que por lo general cuando se automatizan los procesos, pues dejamos la dependencia de personas, no en su totalidad, porque aún la máquina para programarla va a necesitar del personal, pero sí va a disminuir la necesidad de personal para poder llegar a predecir pues de una manera mucho más ajustada como tal. ¿Listo? Entonces, beneficios claves que podríamos tener con la implementación de estas tecnologías, pues podríamos hablar de una mayor eficiencia operativa y una mejor alineación con las estrategias de la organización, mejor uso de los recursos a la hora de tomar decisiones informadas, pues una vez nosotros podamos analizar la información con estas diferentes herramientas y técnicas, pues me va a permitir tomar una mejor decisión. Y como les decía, pues aquí resulta que nosotros siempre, desde el punto de vista logístico, nos basamos en la toma de decisiones antes de llevar a cabo una actividad.
También nos va a permitir la reducción de los costos, pues una vez evite, digamos, que errores, devoluciones, también me va a permitir ser un poco más flexible y ágil a la hora de llevar a cabo, pues, nuestros procesos. Mejorar en el servicio al cliente, pues una vez yo aumente mi producción, mi capacidad de atender a los clientes, pues esto me va a generar pues una mejora en la satisfacción de mis clientes y esto pues puede presentarse como una mejora competitiva, una ventaja competitiva frente a los demás clientes o demás proveedores como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, tengan alguna duda, alguna inquietud. No. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, a todos ustedes pues les agradezco mucho su participación el día de hoy. Espero que tengan un excelente resto de semana. La invitación es a que yo el día de mañana voy a activar las fechas de entrega de las respectivas actividades y nuevamente pues mi invitación es a que, muchachos, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, con respecto a los trabajos, por favor, para la siguiente sesión vamos a dar inicio para poder aclarar esas dudas que tengan referente a las actividades y pues le daríamos pues lo siguiente sería pues abordar las temáticas que tengamos propuestas para esa semana. ¿Listo? Entonces, no siendo más, a todos ustedes pues les agradezco su participación el día de hoy. Espero que tengan un excelente resto de noche, una excelente semana, que Dios los bendiga y muchísimas gracias por su participación. Feliz noche para todos. Gracias, Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Para ustedes y muchísimas gracias a ustedes por su participación. Que Dios los bendiga a todos. Feliz noche para todos.